La primera vez que pensé que estaba perdiendo la memoria fue un martes de octubre, hace 7 años. Era temprano en la mañana. Estaba sentada en la cocina de mi casa, con una taza de café caliente entre las manos, mirando por la ventana los árboles del parque que ya empezaban a mostrar las hojas amarillas del otoño. Y de pronto me di cuenta de que no recordaba si había tomado el medicamento para la presión. Me quedé inmóvil, buscando en mi mente como quien busca algo en un cajón oscuro. Nada, ni el menor rastro del momento en que lo había tomado. Me levanté, caminé por el pasillo de madera hasta el baño, miré el pastillero de plástico azul que tenía sobre el lavabo blanco, estaba vacío. El compartimento del martes estaba vacío. Había tomado la pastilla y no lo recordaba. Ese momento me heló por dentro, porque yo soy neuróloga. Llevo 30 años atendiendo pacientes con problemas de memoria. Sé muy bien lo que puede significar cuando el cerebro empieza a fallar. Y esa mañana, mirando ese pastillero vacío sobre el lavabo, tuve miedo de verdad. Me llamo Elena, tengo 68 años y pasé 3 décadas de mi vida en una consulta en Bogotá. He visto a miles de personas llegar con ese mismo miedo que yo sentí ese martes. Personas que entraban al consultorio con una hoja de papel doblada en la mano, donde habían escrito con letra apretada los olvidos que más les asustaban, porque tenían miedo de olvidar lo que querían contarme antes de poder contármelo. Hoy quiero decirles algo, que ojalá alguien me hubiera explicado a mí mucho antes, algo que durante 30 años vi que muy pocos médicos les decían con claridad a sus pacientes mayores. La diferencia real entre el olvido que es parte del envejecimiento normal y el olvido que sí necesita atención médica. Y también quiero hablarles de algo que puede cambiar todo. Hay causas de pérdida de memoria que tienen solución, causas que pueden estar afectando a cualquier persona mayor de 60 años en este momento, y que se corrigen con tratamiento. Quédense hasta el final. Porque hay una señal en particular, cerca del final de este video, que muchas familias no conocen y que puede marcar una diferencia enorme. Permítanme hablarles primero de don Augusto. Don Augusto llegó a mi consulta un jueves por la tarde. Tenía 74 años. Era contador público jubilado, con el pelo gris peinado hacia un lado y un traje oscuro aunque ese día hacía bastante calor. Vivía solo en un apartamento del barrio Chapinero, en Bogotá. Llegó acompañado de su hija Marcela, una mujer de unos 40 años con los brazos cruzados y el gesto apretado de quien ya viene con la decisión tomada. Marcela empezó a hablar antes de sentarse. Dijo que su papá ya no era el mismo, que olvidaba las cosas, que vivir solo era un riesgo, que había que buscarle una residencia porque ella ya no podía con más responsabilidad encima. Don Augusto la dejó terminar. Tenía la espalda recta y la mirada tranquila. Luego me miró a mí y me dijo, con mucha calma, que su hija exageraba, que lo que le pasaba era que a veces no encontraba dónde había dejado las llaves. Eso era todo. Le pregunté si después las encontraba. Me dijo que sí. Casi siempre estaban en el mismo lugar donde siempre las dejaba, pero era el último lugar donde las buscaba. Le hice las pruebas de evaluación cognitiva que hacemos los neurólogos. Le pedí que recordara 3 palabras después de 10 minutos de conversación. Las recordó las 3 sin dudar. Le pregunté qué día era, qué mes, qué año, lo sabía todo. Le pedí que restara de 7 en 7, comenzando desde 100, 93, 86, 79. Llegó sin equivocarse. Al final, le dije la verdad. Le dije que su memoria funcionaba muy bien para sus 74 años, que lo que tenía era olvido benigno relacionado con la edad. Y ahí fue cuando Marcela preguntó qué significaba eso exactamente. Le expliqué que era normal. Y en ese momento vi algo en los ojos de don Augusto, un alivio que llevaba tiempo guardado y que por fin encontraba una salida. Pero escúchenme bien, porque aquí viene algo que es importante entender. Normal no quiere decir que no tiene solución, y normal tampoco significa que todos los olvidos son iguales. Hay una diferencia que después de 3 décadas de consulta aprendí a ver con claridad. Y esa diferencia no siempre es fácil de distinguir desde adentro, cuando uno es quien olvida. El envejecimiento cambia el cerebro. Eso es un hecho médico. A partir de los 60 años, el cerebro tarda un poco más en procesar la información, en recuperar los recuerdos, en aprender cosas nuevas.
y hay momentos en que una palabra que uno conoce perfectamente de toda la vida simplemente no llega cuando la llama, se siente ahí, en la punta de la lengua, pero no aparece. Eso les pasa a todas las personas mayores, a todas, y si les digo la verdad, más de una vez me pasó a mí misma en mitad de una consulta. El olvido normal tiene una característica muy clara: aparece y desaparece. Uno olvida dónde dejó las gafas sobre la mesa de noche, pero las encuentra. Uno no recuerda el nombre de un actor en la película de la tarde, pero lo recuerda 3 horas después cuando ya nadie preguntaba. Uno entra a la despensa sin saber para qué fue, pero en cuanto regresa a la sala lo recuerda. El recuerdo existe, simplemente tardó en llegar. Y ahora quiero hablarles de algo que muchas veces se ignora por completo. El contexto en el que vivimos importa más de lo que uno cree. Esa mañana del martes, con el pastillero vacío en la mano, lo que yo no me había dicho a mí misma era que llevaba 4 noches durmiendo mal. Mi hermana mayor había estado hospitalizada con una fractura de cadera. Yo había pasado horas al teléfono con médicos, con mi cuñado, con mis sobrinos. Tenía el sueño roto y la cabeza llena de preocupación. Y cuando el cerebro de un adulto mayor no descansa bien, la memoria sufre. No un poco, mucho más de lo que la gente imagina. Les cuento esto porque esa misma semana atendí a doña Carmen del Valle, una señora de 67 años que llegó a mi consulta con los ojos húmedos y una lista escrita con letra pequeña y nerviosa en una hoja arrancada de una libreta. Me contó que olvidaba los nombres de sus nietos, que llegaba al mercado, miraba la lista en su mano y no entendía qué había ido a buscar, que a veces se quedaba parada frente a la puerta de su propio cuarto sin recordar si quería entrar o salir. Le pregunté cómo había dormido el último mes. Hizo una pausa larga. Dijo que mal, que se despertaba cada noche a las 3 de la madrugada, con la cama vacía al lado y el silencio pesando en la oscuridad del cuarto. Le pregunté cuándo había sido su último análisis de sangre. Dijo que hacía más de 2 años. Le pedí los exámenes. La tiroides estaba muy baja. La vitamina B12 estaba en niveles que yo pocas veces había visto tan bajos. Doña Carmen del Valle no tenía Alzheimer. Doña Carmen tenía hipotiroidismo sin tratar y una deficiencia grave de vitamina B12, y esas dos cosas juntas le estaban robando la memoria de una manera que cualquier familiar podría confundir con una demencia. 4 meses después de iniciar el tratamiento, me mandó un mensaje desde el teléfono de su hija. Decía que había vuelto a recordar los cumpleaños de todos sus nietos sin necesidad de mirar el calendario, y que había dormido 7 horas seguidas por primera vez en más de un año. Esta es la parte que quiero que graben bien. Hay causas reversibles de pérdida de memoria, causas que no tienen nada que ver con el Alzheimer ni con ninguna demencia, y si no se identifican a tiempo, la persona sigue sufriendo, la familia sigue asustada, y el problema que tenía solución sigue ahí sin que nadie lo trate. El sueño insuficiente destruye la memoria. El cerebro consolida los recuerdos durante las horas de sueño profundo. Cuando ese sueño se interrumpe noche tras noche, los recuerdos no se graban bien. Una persona mayor que duerme 5 horas fragmentadas va a olvidar más que alguien de la misma edad que duerme 7 horas continuas. El sueño no es un lujo. Para el cerebro de más de 60 años, es una necesidad tan real como el agua. Y hablando de agua, la deshidratación leve afecta la concentración y la memoria, y las personas mayores sienten menos sed que los jóvenes. Muchas personas de 70 y tantos años pasan las tardes con el cerebro funcionando a menor capacidad simplemente porque no tomaron suficiente agua durante el día. Es algo sencillo y se ignora con demasiada frecuencia. El hipotiroidismo, es decir, la tiroides baja, produce olvidos, cansancio, tristeza y lentitud mental. Muchos médicos de urgencias lo confunden con depresión. Muchos familiares lo confunden con vejez normal. Un análisis de sangre lo aclara en horas. La deficiencia de vitamina B12 es muy común después de los 60 años. Afecta la memoria, el equilibrio, el estado de ánimo y los nervios periféricos. Las personas que toman ciertos medicamentos para el estómago, como el omeprazol, durante muchos años, absorben menos vitamina B12 de lo normal. Vale la pena revisarla con regularidad, y si está baja,
se corrige con suplementos. Los medicamentos también pueden ser parte del problema. Algunos antihistamínicos para la alergia, las pastillas para dormir, ciertos medicamentos para la ansiedad e incluso algunos antihipertensivos pueden afectar la claridad mental en personas mayores. No les estoy diciendo que dejen ningún medicamento por su cuenta. Les estoy diciendo que si sienten que desde que empezaron un tratamiento nuevo su mente no está igual, lo hablen con su médico. A veces hay alternativas. Y ahora viene algo que les pido que escuchen con mucha atención, porque puede salvar una vida. Las infecciones urinarias en las personas mayores pueden producir confusión, desorientación y olvidos repentinos que parecen una crisis súbita de demencia. En un adulto joven, una infección urinaria duele, da fiebre, da ardor. En una persona de 75 años puede manifestarse sin ningún dolor, solo como un cambio brusco de comportamiento, agitación, desorientación en tiempo y espacio. Y cuando se trata la infección, esos síntomas desaparecen, el cerebro vuelve. He visto familias enteras convencidas de que su madre estaba perdiendo la razón de golpe, cuando lo que tenía era una infección que se estaba expresando de esa manera tan silenciosa y engañosa. Si alguien cercano tiene un cambio mental muy rápido, en horas o en 1 o 2 días, antes de asumir lo peor, descarten una infección, especialmente una infección urinaria. Primero eso, siempre. Ahora quiero hablarles de las señales que a mí sí me preocupaban en la consulta, las que me decían que había que ir más despacio y mirar con más cuidado. No se las cuento para asustarlos, se las cuento para que puedan actuar a tiempo si alguna aparece. La primera señal era olvidar eventos recientes completos. Un paciente que no recordaba dónde había puesto las llaves, eso era normal. Un paciente que no recordaba que el día anterior su hijo lo había venido a visitar, que habían almorzado juntos en la mesa de la cocina, que habían hablado durante 2 horas, eso es diferente. La memoria de lo que ocurrió ayer es una de las primeras funciones que el Alzheimer afecta. Cuando esa memoria falla, no en los detalles, sino en el evento entero, vale la pena consultar. La segunda señal era hacer la misma pregunta varias veces en la misma conversación. No porque la persona sea descuidada o distraída, sino porque la información no se está grabando, como si la puerta de la memoria estuviera cerrada y las palabras de la otra persona no pudieran entrar. Eso merece atención. La tercera señal era perderse en lugares conocidos. Una señora de 71 años que no encontró el camino de regreso a su casa desde la panadería donde había comprado toda su vida. Un señor de 68 que llegó desorientado a la entrada de su propio edificio después de salir a caminar por el parque de enfrente. Cuando el espacio que uno conoce de memoria deja de ser reconocible, eso me preocupaba de inmediato. La cuarta señal era la dificultad para manejar las tareas cotidianas que antes se hacían sin pensar. Personas que habían pagado sus propias facturas toda la vida y de pronto no entendían el recibo del teléfono. Personas que dejaban el gas abierto en la cocina, no una vez sino con frecuencia. Personas que se confundían con las monedas al pagar en la tienda del barrio. Y la quinta señal, la que más me costaba escuchar porque las familias la contaban con vergüenza, era el cambio de personalidad. Una persona dulce que de pronto se volvía irritable y desconfiada. Una persona sociable que de pronto no quería salir, no quería ver a nadie, no quería nada. Las familias lo decían bajando la voz, como si estuvieran hablando mal de alguien, pero ese cambio también es una señal, y reconocerlo no es traición. Es cuidado. Quiero hacer una pausa aquí. Si mientras escuchan esto, están pensando en alguien, en un familiar, en su propia experiencia, quiero decirles algo que me tomó muchos años aprender a decirles bien a mis pacientes. Consultar a tiempo no es rendirse. Consultar a tiempo es lo más valiente que existe. Cuando una persona llega a evaluación cognitiva en las primeras etapas de un deterioro, las opciones disponibles son muchas más que cuando llega tarde. Los tratamientos actuales para el deterioro cognitivo leve pueden ralentizar el avance de manera significativa. El ejercicio físico diario, el sueño reparador, la alimentación, el contacto social activo, todo eso influye. Y todo funciona mejor cuando se empieza antes. Pero además de eso, en muchos casos lo que parece un deterioro no lo es, y eso solo se sabe con una evaluación hecha por un profesional.
Yo misma, ese martes con el pastillero vacío en la mano, fui donde una colega 3 días después y le pedí que me evaluara, no con miedo, con honestidad. Y lo que ella encontró fue que mi memoria estaba bien. Lo que no estaba bien era mi sueño, mis niveles de vitamina D y el peso emocional que había acumulado sin darme cuenta durante las semanas de hospitalización de mi hermana. El cerebro responde a lo que pasa en el cuerpo entero. Cuidar la mente también es cuidar el sueño, el agua que uno toma, las emociones que uno carga solo. Antes de despedirme, les dejo algo concreto que pueden llevar hoy mismo. Si olvida algo pero lo recuerda más tarde, eso es normal. Si olvida completamente un evento reciente, no los detalles sino el evento entero, eso merece consulta médica. Si le cuesta encontrar una palabra en un momento, pero la recuerda después, es el cerebro envejeciendo. Si pierde palabras básicas de uso cotidiano de manera frecuente y constante, háblelo con su médico. Si se distrae o no recuerda para qué entró a una habitación, eso es normal a cualquier edad. Si se pierde en un lugar que conoce bien, consulte. Si alguien cercano tiene un cambio mental muy rápido, en horas o en 1 o 2 días, descarten primero una infección antes de asumir lo peor. Y lo que le dije a don Augusto ese jueves por la tarde, mientras su hija miraba el suelo con los brazos todavía cruzados, se lo digo a ustedes también. Le dije que el cerebro humano es el órgano más resistente que existe, que personas de 90 años, con toda su lucidez intacta, no son la excepción, son el recordatorio de lo que es posible, que el olvido benigno no es el camino inevitable hacia ningún lado, que hay mucho que uno puede hacer hoy para proteger la mente que tiene. Don Augusto me miró y sonrió, y su hija, que había entrado al consultorio convencida de que necesitaba internar a su papá en una residencia, salió esa tarde con una lista de recomendaciones de sueño, un pedido de análisis de sangre y la dirección de un grupo de caminata de adultos mayores a 2 cuadras de su apartamento en Chapinero. Lo que él necesitaba no era una residencia, necesitaba que alguien le dijera la verdad con cuidado. Eso es lo que intento hacer hoy con ustedes. Esta información es educativa y no reemplaza la visita al médico. Cada persona es diferente y solo un profesional de la salud puede hacer una evaluación completa y personalizada de su situación. Si tienen dudas sobre su memoria o la de un familiar, por favor consulten. Lo que escucharon hoy no es un diagnóstico. Si este video les llegó, si sintieron que era justo lo que necesitaban escuchar, compartan esto con alguien que también lo necesite. Un familiar, una amiga, alguien que está cargando ese miedo solo y en silencio. Un video compartido puede ser la diferencia que alguien estaba esperando sin saberlo. Y si quieren seguir acompañados en este camino, suscríbanse a este canal. Cada semana vengo con más historias, más información y más verdad dicha con respeto y con cariño. Les mando un abrazo enorme.